Bienvenidas, bienvenidos a esta inmersión en las fuentes. Hoy vamos a explorar un Culiacán ya casi olvidado, el de los años 30. Y lo hacemos a través de El Tacuarinero parte al ocaso, un libro de José Medrano. Exacto. Un libro muy particular. Sí, porque uno de los cronistas que lo comenta, J. Rodolfo Rogers Beltrán, lo llama un revoltijo. Así es buena descripción. Una mezcla, ¿no? Totalmente. De verdad, mentira, fantasía. Y mucho humor local, que eso es importante también. Justo. Y es clave, creo, entender qué quería el autor con esto. Él mismo lo dice, ¿no? En el prolegómeno. Sí. Él aclara que no busca ser como una historia oficial, súper rigurosa. Más bien quiere dejar pistas, como migajas de pan sobre cómo era Culiacán a principios de los 30. Usa hechos reales, eso sí. Claro, pero dice que los camufla con exceso de ficción. O sea, les mete drama, intriga, cosas que igual historia formal no cuenta. Y los cronistas, como Ernesto Parra Flores, dicen que te transporta, que te lleva allí. Incluso cita a García Márquez, ¿te acuerdas? Eso de que la vida no es como la vivimos. Sino como la recordamos. Exacto, y este libro parece hecho de eso, de recuerdos fragmentados, pero potentes. Al principio quizás sí se siente un poco disperso. Puede ser, pero poco a poco los personajes, los sucesos, se van conectando. Te atrapa. Y el título mismo, ¿no? El Tacuarinero, esa máquina de tren. El Ferrocarril Occidental de México, la ruta Culiacán al Tata. Medrano dice que su historia está llena de preguntas, de nostalgia. Es un símbolo perfecto. Un pasado que se va, que parte al ocaso, como el tren. Muy potente para esa época de tantos cambios. Entonces, la idea hoy es meternos en esa atmósfera, ¿no? Entender a los personajes, que parecen tan de la tierra, y ver que nos cuentan esas cronohistorias literarias, como las llama Medrano. Captar el pulso de Culiacán en esos años. Una década turbulenta, sí, pero también formativa. Como dice la cita de Roque Dalton al inicio. Todos nacimos medio muertos en 1932. Fuerte. Muy fuerte. Y el propio Medrano nos adelanta algunos temas. La vida cerca del Mercado Garmendia, por ejemplo. Ajá. El incendio del Remate Azul, que fue muy sonado. Las cantinas, claro, como centros sociales. Y bueno, también sucesos más oscuros, tragedias que marcaron el valle. Es un panorama amplio. Ok, pues entremos en materia. La atmósfera. Hay un capítulo de Hocicos que te sumerge de golpe. Uf, sí, brutal. Una tormenta repentina. Describe el cielo abriéndose como sandía, el trueno y ese olor. A tierra mojada, caliente, como comal. Es increíblemente sensorial, ¿verdad? Totalmente. Y el narrador, Matías, ¡pum!, al suelo, lo tira su mula, el picudo, en medio del lodo. Te planta ahí mismo. En un mundo muy físico, muy elemental. Y a través de esos detalles, como dices, se dibuja ese Culiacán. Que no es el de ahora para nada. Era chiquito. 4 colonias y otros tantos barrios y arrabales. Creciendo medio sin orden, con gente llegando, los precaristas, ¿no? Al oriente, al poniente. Y la naturaleza muy presente. Los ríos, Tamazula, Humaya, Culiacán. El arroyo de los perros que se desbordaba, la laguna La Pierna. Sí, cerca de la estación. Llena de aves migratorias. El entorno natural todavía mandaba. Y qué contraste con lo que viene después en Las Gorditas. Total. Matías llega a casa hecho un desastre, lleno de lodo. Y su esposa Anita lo recibe. Y de repente pasas del frío y el barro a un refugio. Sí, un ambiente súper acogedor. Le da ropa sica, un traguito de mezcal. De mojolo viejo, para todo mal y santos remedios, dice Matías. Jaja. Y un té de canela caliente. Es una escena muy íntima, muy cálida. Mientras afuera sigue el aguacero. Y Anita ahí, preparando gorditas de harina en el comal. El detalle de moler el café en metate. Y prepararlo en olla de barro con piloncillo, panocha le dicen ahí, canela, clavo. Son detalles que te hablan de otra vida, ¿no? De costumbres muy arraigadas. Totalmente. Hasta la plática sobre las mulas, la chata y el picudo, que se regresaron solas al corral. Refuerza esa conexión. Gente, animales, tierra. Como un todo.
algo que hoy quizá ya se perdió un poco. Esa mezcla de crudeza afuera y calor adentro parece estar en todo el libro. Y hablando de personajes que viven esas contradicciones, aparece Rodrigo Reynolds, doble R. Ah, sí, personaje fundamental. Aparece una y otra vez. Siempre cerca del mercado Garmendia. En varios capítulos. El desempacho, la aparición, el remate azul. Del Mefistófeles también. Cierto. Lo pintan como un hombre mayor, sabio, diletante y omnisapiente, dice el texto. Con aire de filósofo de pueblo, ¿no? Y con una vida, bueno, marcada por la tragedia, pero también por la resistencia. Y su origen, contado en la aparición, es casi una novela corta ahí dentro. Es tremendo. 2 muchachos, quinteros. Ángel Flores, el aventado, y Pedro, más tranquilo. Oyen gritos en un jacal. Y Ángel se lanza. Entra y salva a una mujer embarazada, Jovina Reynolds, de un tipo que la atacaba. Y termina matando al agresor. En defensa propia, pero lo mata. Violencia súbita. Y las consecuencias inmediatas. Jovina, malherida o en shock, le dice a Ángel que huya, que se salve. Le da su nombre y ya. Y Ángel se va a buscar el tren al Tata, y de ahí a San Francisco, a buscar el oro, el sueño americano como escape. Mientras, Pedro se queda con Jovina. La lleva al hospital civil, Ella da a luz a Rodrigo. pero muere poco después. Y su última voluntad es que Pedro avise a su padre, Rudolph Reynolds, el gringo, un ingeniero gringo que vivía en el Navito. O sea que Rodrigo nace marcado. Violencia, muerte, abandono. Una carga brutal desde el minuto 1. ¿Y cómo crece? ¿Quién lo cría? Pues este abuelo materno, el gringo. Una figura curiosa. Se quedó en Sinaloa y dicen que jamás volvió a hablar inglés, como si negara su pasado. ¡Wow! Lo amamanta la cuca de Tacuichamona. Eso refuerza su arraigo local. Estudia formalmente, ¿no? En Guadalajara. Sí, leyes. Con Eustaquio Huello, figura histórica. Desarrolla un sentido de la justicia, simpatiza con la revolución. Pero es crítico. Muy crítico. Cree que las guerras solo sirven a los poderosos. Y aunque hereda tierras, vive modestamente. Es complejo el tipo, un observador. Y este observador, junto con Matías, el narrador, presencia eventos clave, como el incendio de El Remate Azul. Uf, sí, otro momento fuerte. Narrado en 2 capítulos. Están en el puesto de ponche de Doña Tina, otro personaje pintoresco, Blanca, de carácter fuerte pero alegre. Y de pronto ven el resplandor, el humo saliendo de la tienda. Y reaccionan al toque. Sí, es casi una reacción comunitaria. Se lanzan a ayudar. Con Justo Balbuena, el leguleyo, ex policía medio cojo, intentan forzar la puerta. La descripción es caótica. Humo, gritos. Llega el policía Casimiro Latapí, la gente con cubetas de agua. Logran sacar algo de mercancía y evitan que el fuego llegue a una gasolinera cercana. Clave. Hay un sentido de urgencia, de acción colectiva ante el desastre. Muy interesante. Y ahí conocemos al dueño, Alberto Farjí, Don Beto. Que tiene su propia historia. Inmigrante de Esmirna, Turquía. Llegó a Culiacán casi de rebote, ¿no? Porque no lo dejaron entrar a Estados Unidos. Exacto, como a muchos otros de Medio Oriente en esa época. Y aquí sí pudo establecerse. Fundó El Remate Azul. Una tienda importante, frente al mercado Garmendia. Ropa, telas finas, perfumes. Y el detalle del nombre, Azul, por sus ancestros tuaregs, le da un toque. Especial. Pero la cosa se pone fea rápido. Aquí es donde entra la sospecha, la investigación policial con el inspector Toribio Valenzuela. Y apunta a que fue provocado. Sí, y las declaraciones de las empleadas, Columba y Asunción Félix, son clave. Cuentan que Farjí andaba raro días antes, sacando mercancía a escondidas. Y que lo vieron rociando telas con gasolina, con una bomba de Fleet, imagínate, justo antes del incendio, y que estaba muy nervioso. Para colmo, desaparece su sobrino, Leonard Cohen. ¡Qué nombre! Curioso, ¿verdad? Lo vieron huyendo hacia Aquilá. Dicen que quería irse a Argentina. ¿Y el motivo de todo? Las pólizas de seguro. Bingo. Con la Mexican American Corporation SA. El contexto es importante. La crisis del 29, la Gran Depresión. El propio Farjí se quejaba de que no podía pagar a proveedores en dólares. Todo apunta a eso. El peritaje lo hace Justo Balbuena, el mismo que ayudó a abrir la puerta. ¡Qué ironía! Y concluye que fue intencional. Se culpa a Farjí y se busca a Cohen. El texto hasta le pone nombre. Siniestricidio. Quemar tu negocio por el seguro. Tremendo reflejo de la época. Sí, revela mucho de la economía, la migración, la justicia.
o la falta de ella. Pero la violencia no se quedaba ahí. Parece que era aún más directa en otros lados. El capítulo Martes 13. Ya el título da mala espina. Y con razón, es de lo más crudo del libro quizá. Nos lleva a Quilá, un pueblo cercano. Y a un choque brutal entre la policía local y la defensa rural. Exacto. Por un lado, los hermanos Matías y Petronio Corrales y el comandante Catarino Cebada. Por el otro, los rurales de Mariano Trujillo. Hay que entender qué eran esas defensas rurales, ¿no? Claro. Surgen después de la Revolución. En teoría para pacificar, desarmar gente, pero en la práctica, muchas veces, eran el brazo armado de caciques locales, poder fáctico. ¿Y cómo empieza el lío en Quilá? Va escalando. Los rurales, Trujillo, Filemón Barajas, Maclovio Bernal, empiezan a provocar. Disparan rifles cerca de la herrería de un japonés, Ambrosio Sekisaka. Se ponen gallitos con la autoridad. Sí, muy retadores con el policía Matías Corrales y con el comisario ejidal Pantaleón Torres. Luego una vecina los denuncia formalmente, Enedina Ruiz. Dice que se metieron a su casa y dispararon. Ahí ya no había vuelta atrás. El síndico Rigoberto Méndez ordena arrestarlos. Detienen a Barajas y Bernal, pero Trujillo se escapa. Y se prepara la tragedia del martes 13. Exacto, esa noche, 13 de agosto. Trujillo junta a su gente, a Exigios Sicairos y otros. Van a liberar a sus compañeros. Y tienden una emboscada en la plaza. Sí, los policías, los Corrales y Cebada estaban sentados en una banca, quizá descuidados. Matías, el policía, se salva. Por poco. Estaba de pie, alerta. Se tira al suelo al oír el primer tiro y responde, hiere a 3 rurales. Pero su hermano Petronio y el comandante Cebada. No tuvieron chance. Los acribillan con los Mausers. Los rurales rescatan a los suyos y huyen. Una masacre. A sangre fría. Pero hay un giro. Algo terrible que conecta todo. Sí. Y es el herrero japonés, Sekisaka, el que lo cuenta. Una historia que parece de tragedia griega. ¿Qué es? Mariano Trujillo, el jefe rural que ordenó la emboscada, era el padre biológico del comandante Catarino Cebada, del hombre que acababa de matar. No puede ser. Es espeluznante. Sekisaka cuenta la historia completa. Años atrás, Trujillo violó a la madre de Catarino, Lucrecia Cebada. Dios mío. Mató al padre de ella, Madaleno, con dinamita. Mató a puñaladas al hermano, Juan. Y secuestró a la hermanita de Catarino, Lupita. Nunca se supo más de ella. Es un monstruo. ¿Y cómo andaba libre ese tipo? Parece increíble, pero sí, lo habían condenado a muerte por todo eso. Pero el gobernador Diego Redo lo indultó. Influencias. Poder. ¿Quién sabe? Pero muestra cómo funcionaban las cosas a veces. Y la pregunta que queda flotando, que te hiela la sangre es, ¿sabía Trujillo que había matado a su propio hijo? El libro no lo dice. Deja esa duda terrible. Y claro, la violencia llama a más violencia. Matías Corrales perdió a su hermano en esa emboscada. Y la venganza llega. Un mes después, Matías encuentra a Trujillo y a 3 cómplices. Hernando Valero, Fortunato Romero, Filemón Barajas. ¿Dónde? En Santa Rosa. Están borrachos, drogados. Y Matías actúa, fríamente. ¿Qué hace? Mata a los 3 cómplices primero, en silencio, con un cuchillo, un verduguillo. ¿Y luego va por Trujillo? Sí, lo confronta. Y le suelta la bomba. Mataste a tu hijo Catarino. Uf. Lo golpea brutalmente con la culata del Mauser. Y al final lo cuelga de una viga. Justicia por mano propia. Igual de brutal que lo anterior. ¿Y Matías? ¿Qué pasa con él después de eso? Debe quedar destrozado. Huye. Río arriba. Tira las armas. Días después lo encuentra Rodrigo Reynolds, nuestro filósofo errante. ¿Dónde? En las montañas, cerca de Alaya. Está inconsciente, destruido física y psicológicamente. El ciclo de violencia lo devoró. Otro cruce de destinos en un momento límite. Es increíble cómo el libro salta de esta violencia extrema a momentos de calma, de vida cotidiana, como en el verano. Sí, volvemos a Matías de Anita, pero en otro plan, trabajando en el campo. Cosechando sandías, ejotes, Anita recogiendo quelites. Bledos, verdolagas, Matías caza una liebre. Una escena casi pacífica. Y la preparan guisada, ¿no? Con chile colorado y verdolagas. Te devuelve a los sabores de ahí. Exacto. Y en esa calma,
Aparece de nuevo Teodorón Ayala. Jaja, el conserje del tribunal, el invitado perpetuo y chismoso mayor. Ese mismo. Llega con queso, vino de Oporto, ayuda a hacer tortillas y, claro, trae cuentos. El del curandero charlatán es buenísimo. Sí, un tipo que vendía orina de burro y humana mezclada con vinagre y bicarbonato, como remedio contra hechizos. Y pedía oro y dinero a cambio. Lo descubrieron porque el marido de una víctima, Mercedes, lo denunció. Y Teodorón aprovecha para criticar la ingenuidad de la gente, ¿no? Los llama analfabestias. Refleja esa realidad. La vulnerabilidad, pero también la picaresca. Siempre hay quien se aprovecha. Teodorón también cuenta otro fraude, en el buqué de una cantina. Cierto. Unos estafadores que falsificaban cartas de un padre, Ernesto Verdugo Fálquez. Para pedirle dinero a señoras de sociedad. Pero ahí la astucia gana. La señora Lucero del Corte, esposa del doctor Koyama, se da cuenta, los descubre. Y adivina quién hace el peritaje de las firmas. Justo Balbuén, el leguleyo. Siempre aparece. Estos personajes y sus historias van tejiendo la red social de Culiacán. Y las cantinas. Son escenarios clave. No solo para beber. Son lugares de reunión, de discusión, de negocios y a veces de peligro. En el buqué de una cantina y del Mefistófeles, vemos a Matías ahí, buscando inspiración o nomás compañía. Y se topó otra vez con Rodrigo Reynolds. Y sus conversaciones son más profundas de lo que parece. Hablan de la memoria, del pasado, de las guerras civiles. Hasta citan a Rubén Darío. Luego llegan Teodorón y Justo Balbuena. Y la plática se va a la actualidad. Sí, es como un resumen de las preocupaciones de la época. La crisis económica que no se va, Los mexicanos que regresan a la fuerza de Estados Unidos por la depresión, la inestabilidad política mencionan la rebelión escobarista, un grupo renovador opositor. y un tema muy oscuro, la persecución de los chinos en Sinaloa. Y es Rodrigo Reynolds el que le pone nombre. Pogromo, crimen de lesa humanidad. Una voz crítica, humanista. Y entre todo eso hablan de béisbol, Yankees contra Brooklyn. Jaja, sí. Esos detalles le dan mucha vida. Anclan la historia. Pero la calma es frágil. La violencia siempre está ahí latente. Y estalla, de forma brutal, en la cantina del Hotel Rosales, el capítulo del Mefistófeles. Llega Salomón Pantoja, ex jefe de la Policía Judicial, y el ambiente se pone tenso. Se topa con Tiberio Santana, personaje turbio, terrateniente, contrabandista metido en líos en Quilá, dinamita pura. Y se unen otros, Cliserio Santana, primo de Tiberio pero amigo de Pantoja. Complica las lealtades. La discusión sube de tono rápido, viejos rencores, amenazas por un tal Zurdo Sevilla, compadre de Tiberio. Se siente la tensión. Hasta que Tiberio saca una pistola, una .45, y dispara. Hiere a Pantoja en la mano izquierda. Pero Pantoja es más rápido. Reacciona al instante, saca su revólver, un .38 Colt Special, y dispara 2 veces. Tiberio cae muerto así, de golpe. Una escena cruda, veloz, casi de película western. Y el final es ambiguo. Cliserio Santana, el primo del muerto, lamenta todo, pero parece disculpar a Pantoja. Pero le advierte, no, cuídate del zurdo y del tino. La venganza queda en el aire. Exacto. Y mientras tanto, Matías y Rodrigo, que vieron todo, Se van sin pagar, aprovechando el caos. Un final abrupto, un poco cínico. que refleja cómo se normalizaba la violencia, quizá. Bueno, hemos recorrido un Culiacán lleno de todo. Violencia, ternura, sabiduría, picaresca, hechos históricos, dramas personales. Sí. ¿Qué nos queda de todo esto? Creo que lo principal es esa atmósfera tan densa del Culiacán de los 30. Se siente, ¿verdad? Muchísimo. Es una sociedad marcada por la revolución, golpeada por la depresión mundial. Y con tensiones internas fuertes. Conflictos por la tierra, la xenofobia contra los chinos. La ley que a veces no puede con el poder de los caciques. La violencia como algo casi normal. Y las vidas que se cruzan. Por azar, por tragedia, por la simple lucha diaria. Y junto a eso, las costumbres, la comida, las creencias, la vida en los mercados, en las cantinas. Queda muy clara esa mezcla que buscaba Medrano. Usar la historia real, el tren, la crisis, Resolo, los chinos, la rebelión escobarista, como escenario. Exacto.
como telón de fondo para dramas personales que, aunque sean ficción, se sienten muy, muy reales. Te hace pensar todo el tiempo. ¿Dónde acaba la crónica y dónde empieza la novela? Justamente. Y si volvemos a García Márquez, a la vida recordada, el libro funciona así, como flashes de memoria. Intensos, a veces inconexos, brutales o nostálgicos, pero siempre vivos. No busca darte el cuadro completo y ordenado. Son fogonazos que iluminan rincones de esa realidad. Y eso me lleva a una última reflexión. Muchos capítulos terminan así, de golpe, dejando hilos sueltos. ¿Es verdad? ¿Qué fue de Ángel Flores, el que salvó a Jovina? ¿Se supo algo de Lupita, la hermana secuestrada? ¿Cómo siguió la vida de Matías Corrales después de la venganza? ¿Hubo más muertes por lo de Tiberio Santana? El libro nos cierra todo. ¿Qué nos dice ese estilo fragmentado? Esas historias que quedan como truncas. Buena pregunta. ¿Será algo sobre cómo funciona la memoria o cómo entendemos el pasado, sobre todo uno tan revuelto? Quizás sí. Quizá como el propio tacuarinero que se pierde en el ocaso, el pasado nunca se atrapa del todo. Siempre quedan huecos, ¿no? Preguntas sin respuesta, ecos que oyes pero no sabes bien de dónde vienen. Un pasado que nos forma, sí, pero que nunca podemos recuperar por completo. Siempre habrá algo en la bruma.